Desde los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, uno de los factores que fue adquiriendo mayor importancia a medida que el conflicto avanzaba fue la aplicación de la denominada guerra no convencional, término que en la actualidad tiene varias acepciones, pero que en el contexto de la Segunda Guerra es entendida como una modalidad de guerra realizada a través de fuerzas armadas irregulares que participaron en operaciones militares y paramilitares, tales como la guerra de guerrillas, la subversión, el sabotaje o las actividades de inteligencia, y que fueron realizadas detrás de las líneas del frente. En términos simples, la guerra no convencional aplicada en la Segunda Guerra Mundial implicó a todos aquellos movimientos insurgentes y de resistencia locales que surgieron en casi todos los frentes, pero especialmente con mayor preponderancia en aquellas regiones donde la presencia militar era limitada. En definitiva, lugares que se prestaban para la proliferación de la actividad guerrillera. Así pues, a lo largo y ancho de los territorios alcanzados por la guerra, existieron diversos focos de resistencia que desafiaron a los ocupantes y lucharon por su libertad. Dentro de todos los movimientos que surgieron, uno de los que más resistencia a la ocupación mostró fueron los llamados partisanos yugoslavos, que estuvieron presentes en diferentes regiones y zonas de los Balcanes, donde combatieron activamente a los alemanes y sus aliados. Dentro de este movimiento, la participación masiva de mujeres en la resistencia yugoslava dirigida por los comunistas fue uno de los factores más característicos de este. Según las cifras oficiales mencionadas en el libro Mujeres y partisanos yugoslavos, una historia de la resistencia de la Segunda Guerra Mundial, de la autora Jelena Batinić, que citando al libro Mujeres de Yugoslavia en la Guerra de Liberación Nacional de Dušanka Kovačević, al final de la guerra, 2 millones de mujeres habían estado involucradas en el movimiento partisano. De este universo de mujeres, 91 de ellas recibieron la Orden del Héroe del Pueblo, la segunda condecoración militar más importante de Yugoslavia. De esas 91 mujeres, 71 de ellas murieron durante la ocupación, en su mayoría por torturas o ejecuciones en prisiones y campos. Una de estas mujeres fue una chica de 15 años que luchó con los partisanos y cuyo nombre y legado aún es bien recordado en la región. Se puede decir que Lepa Radić fue una joven muy valiente y audaz, que construyó su propio nombre y legado durante la guerra, pero cuyo destino la llevó a ser capturada y finalmente ejecutada, a pesar de que en esos momentos tan solo era una adolescente. Pero ¿quién fue Lepa Radić y qué acciones emprendió durante la guerra en los Balcanes? El día de hoy, seguidores, descubriremos la historia de Lepa Radić, la partisana yugoslava que fue ejecutada públicamente. Bienvenidos a Mini Historias de Guerra. Lepa Radić nació el 19 de diciembre de 1925 en la actual Bosnia, siendo la segunda de 3 hermanos. De padres de origen serbio-bosnios de clase baja, se crió en el pueblo de Gažnica, cerca de Bosanska Gradiška, que hoy en día es un pequeño pueblo en la región noroeste de la actual Bosnia y Herzegovina. Como su familia era de muy bajos recursos, ella y sus hermanos vivieron y estudiaron en colegios de varios pueblos cerca de Gažnica. Desde que era muy pequeña, Lepa siempre estuvo muy influenciada con ideas comunistas. Su tío, llamado Vladeta Radić, era un electricista que pertenecía al movimiento obrero. Él le traía varios libros de autores como Máximo Gorki, lo que le generó un interés particular en la lectura. Lepa leía a un nivel más alto que el resto de sus compañeros, y desde muy joven comenzó a profundizar en las ideas políticas en las que su familia había estado involucrada. En 1939, Lepa terminó la secundaria en una escuela vocacional para mujeres que duraba 4 años. Tras ello, ella y su hermana regresaron con sus padres en Gažnica. Fue allí donde la Segunda Guerra Mundial la encontró. Como sabemos, en abril de 1941, la guerra llegaría a los Balcanes. Para ese momento, los alemanes ya habían ocupado Europa Occidental y se preparaban para una inminente guerra contra la Unión Soviética. Sin embargo, a causa del tropiezo italiano en Grecia y el creciente sentimiento antialemán en algunos sectores yugoslavos, se hacía cada vez más evidente que Hitler centraría su atención en la región. Como ya les conté en su momento en el video de Fritz Klingenberg,
la situación en los Balcanes era muy inestable. En un principio, el Reino de Yugoslavia trató de mantenerse neutral, pero políticamente se inclinó hacia Gran Bretaña. Pero la compleja situación, junto con la ubicación geográfica que tenía el país, hizo que el 22 de marzo de 1941 el príncipe Pablo de Yugoslavia aceptara firmar la adhesión de su país al pacto tripartito. Este inicialmente fue un acuerdo defensivo firmado entre Alemania, Italia y Japón. Sin embargo, otros países se fueron adhiriendo al pacto, y lo que hizo este acuerdo fue básicamente aliar a Yugoslavia a las potencias del eje, consolidando una gran victoria diplomática del Tercer Reich en los Balcanes. La noticia fue recibida con una gran revuelta en la capital, Belgrado, por lo que 2 días después, el ejército yugoslavo, que era mayoritariamente serbio, dio un golpe de estado ayudado por los británicos, derrocando al gobierno y forzando la abdicación de Pablo, elevando al trono al joven príncipe Pedro. Esto hizo a Yugoslavia aún más nacionalista, y Hitler, enfurecido por este revés, emitió finalmente la directiva del Führer número 25, que consideraba hostil al nuevo gobierno yugoslavo, ordenando su invasión con efecto inmediato. La invasión comenzó el 6 de abril de 1941 y terminó 12 días después con la rendición incondicional de Yugoslavia. Tras ello, el país quedó pronto dividido, ya que el mismo 18 de abril, Hitler dio instrucciones para desmembrar el país entre sus aliados, además de la creación de un nuevo país aliado, el Estado Independiente de Croacia, un estado títere que incluía dentro de sus fronteras la totalidad de lo que hoy es Bosnia y Herzegovina, lugar donde se ubicaba la ciudad natal de Lepa Radić. Como es bien sabido, el Estado Independiente de Croacia fue gobernado por la Ustaša, considerada una organización terrorista aliada del nacionalsocialismo, cuyo gobierno se caracterizó por el uso continuado de violencia con crueldad extrema, basando su política en la diferenciación racial y la supuesta supremacía étnica del pueblo croata, al que consideraban germano. Dirigida por Ante Pavelić, la Ustaša llevó a cabo horribles actos de represión y genocidio en los Balcanes contra gitanos, judíos y especialmente serbios. La Ustaša tenía como objetivo crear una Croacia étnicamente pura y vio a los serbios que vivían en su territorio como el mayor problema. Las primeras atrocidades contra la población serbia se dieron a finales de abril y en mayo de 1941, y tras una breve detención temporal se reanudaron en junio. Fueron realmente horribles. Por otro lado, la invasión, ocupación y división de Yugoslavia fue, según la propaganda alemana, un éxito rotundo. Sin embargo, ni los alemanes ni sus aliados lograron tomar el control de las regiones montañosas de los Balcanes, ya que los lugareños conocían las áreas demasiado bien. Este fracaso permitió que surgieran 2 movimientos de resistencia. Por un lado, el Movimiento Popular de Liberación, o mejor conocidos como los partisanos de Tito, y por el otro, los llamados Chetniks. Ambos movimientos, a pesar de oponerse al dominio alemán, eran muy diferentes entre sí. Algunos Chetniks rechazaban a los alemanes, pero otros también estaban preocupados por la expansión del comunismo dentro de Yugoslavia. Además, estos actuaron con mayor cautela. Esto los puso en conflicto con los partisanos de Tito, que abogaban por emprender acciones inmediatas y contundentes para librarse de la ocupación. La familia Radić era bastante disidente con el nuevo gobierno, por lo que el padre de Lepa, junto con sus 2 tíos, se unieron a los partisanos en julio de 1941. No obstante, fueron arrestados en noviembre por la Ustaša, incluidas Lepa y su hermana mayor Dara, pero unas semanas después de permanecer en prisión, los partisanos liberaron a la familia Radić el 23 de diciembre de 1941. Después de su libertad, Lepa, junto con su hermana Dara, comenzaron a involucrarse aún más en las actividades partisanas. Las hermanas participaron activamente en el movimiento, uniéndose a la 7ª compañía partisana del 2º destacamento Krajiški, en la localidad de Gradiška. En un primer momento, Lepa y su hermana se desempeñaron como enfermeras, trabajando en los cuarteles escondidos en las profundidades de los bosques, cuidando y atendiendo a los heridos. Después de pasar 4 meses trabajando en el hospital, Lepa fue redirigida a la compañía Grabovas, con la que participó en varias batallas y operaciones de sabotaje.
En mayo de 1942, y debido a su gran deseo de participar en política, Lepa fue admitida en el Partido Comunista de Yugoslavia y fue enviada a la localidad de Omarska, donde estuvo a cargo del trabajo político en los pueblos de la zona, reuniendo a jóvenes y organizando reuniones con ellos donde les habló de los objetivos del Movimiento Popular de Liberación. Sin embargo, su labor política se vio interrumpida por el inicio de la ofensiva germano-croata sobre Kosara a principios de junio de 1942. Durante esta ofensiva, tanto su padre como su tío murieron en combate, mientras que su hermano pequeño, Milan, de 15 años, fue llevado al campo de concentración de Jasenovac, donde murió en 1945. Tras ello, Lepa siguió trabajando en actividades de reclutamiento y el trabajo político. En enero de 1943, los alemanes lanzaron la Operación Weiss I, una operación dirigida a terminar de una vez con los movimientos insurgentes en los territorios del Estado Independiente de Croacia. Esta operación devastó y casi destruyó por completo el movimiento de resistencia. Durante la batalla de Neretva, Lepa Radić se encargó de evacuar a los soldados heridos a un refugio y hospital en la localidad de Germech. Era clave que Lepa tratara de rescatar a tantos soldados como fuera posible, ya que el líder partisano Tito decretó nunca dejar a los heridos en el campo de batalla, ya que el Eje simplemente los ejecutaría. Por este motivo, el trabajo de Lepa fue considerado vital para los partisanos, por lo que trabajó duro en la evacuación y el tratamiento de los partisanos heridos. Sin embargo, en febrero de 1943, mientras los partisanos luchaban contra la 369ª División Croata de Infantería de la Wehrmacht, Lepa estaba encargándose de evacuar a unas 100 mujeres y niños del área, pero el destacamento croata rodeó su ruta de huida. Como ella era la única armada con un rifle, las mujeres le dijeron que lo tirase y se quitase el uniforme para salvarse, pero ella se negó. Después de disparar sus últimas balas, Lepa fue capturada por los soldados y posteriormente llevada a la localidad de Bosanska Krupa junto con los refugiados. En su cautiverio, los alemanes trataron de obtener información que ayudaría a derrotar a los partisanos, pero fue imposible, a pesar de que Lepa fue constantemente torturada por varios días. Después de que se negara a revelar si habían partisanos entre las personas capturadas, fue llevada ante un tribunal y sentenciada a muerte. En Bosanska Krupa, el 11 de febrero de 1943, los soldados alemanes llevaron a Lepa Radić al lugar de su ejecución. La horca se había construido apresuradamente y consistía en lo que parece ser un trozo de cuerda atada a un árbol y un cajón debajo. Lepa Radić fue conducida a la estructura, la ayudaron a levantarse y le colocaron la soga alrededor del cuello. El comandante alemán que dirigió la ejecución le ofreció el indulto si decía quiénes eran los partisanos y comunistas entre las personas capturadas. Sin embargo, Lepa simplemente afirmó: «Yo no soy una traidora de mi pueblo. Aquellos por quienes preguntas se revelarán cuando hayan logrado eliminar a todos ustedes, los malhechores, hasta el último hombre». Con esto, el cajón fue quitado a patadas, y Lepa Radić quedó colgada frente a una pequeña multitud que se había reunido. Solo tenía 17 años. Su cuerpo quedó colgado durante 4 o 5 días. Por el espíritu y valentía que generó dentro del movimiento partisano durante y después de la guerra, el Partido Comunista de Yugoslavia, dirigido por Tito, reconoció a Lepa Radić otorgándole la Orden de Héroe del Pueblo, siendo una de las 91 mujeres que la recibieron por sus acciones en la guerra. Como dato curioso, las fotografías de la ejecución de Lepa Radić fueron encontradas en mayo de 1945 en los bolsillos de un soldado alemán que murió durante la liberación de Zagreb. Al principio no se conocía su identidad, pero como la foto se multiplicó y distribuyó en varios museos, Lepa fue reconocida por uno de sus familiares recién en 1968. Como una de las heroínas nacionales más jóvenes de la historia de la extinta Yugoslavia, Lepa Radić se convirtió en un símbolo de la resistencia de la juventud. Calles, escuelas primarias, así como brigadas de trabajo juvenil recibieron su nombre, además de varios monumentos y bustos erigidos en su memoria.
Esto ha sido todo por hoy, no te olvides de darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.